Muy buenos días. Vamos a darnos un momento para tener este encuentro. Con la gracia de Dios, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bien, soy el Padre Hernán, creo que me ubican por lo menos, viví el cursillo 56, ¿sí? 56. Fue una bonita experiencia y hoy día quiero compartirlo esto de la vida cristiana, cómo en nuestro tiempo vivimos la vida cristiana. Eh, Quisiera hoy día comenzar diciéndoles que, bueno, soy párroco de la Sagrado Corazón y capellán del NAC, entre otras cositas. Eh, ¿Cómo comenzar o cómo vivir la vida cristiana? La vida cristiana, nosotros tenemos que tener un camino, un recorrido. Entonces, este camino vamos a encontrar algunas señales que nos van a ayudar a nosotros a construir esta vida cristiana. Porque es fácil decir una vida cristiana, pero llevarlo a la práctica, llevarlo a la vida, no es tan fácil. Entonces, por eso necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para poder vivir bien nuestra vida en Cristo. Eso es una vida cristiana en Cristo. Lo primero, cuando Jesús, vamos a ver la figura de Jesús como ese gran maestro, ese padre, hermano, hijo de Dios, que nos va a mostrar el camino, cómo hacer esa vida cristiana. Entonces tenemos que mirarlo a Él. Y lo primero que hace Jesús cuando va a hacer grandes cosas, elección de los apóstoles, algún camino a Jerusalén, lo primero que hacía era orar. Se retiraba lejos y tenía instancia de oración. Bueno, oración todos sabemos que es un hablar con Dios, simplemente un hablar con Dios. Entonces, ¿de qué voy a hablar con Dios? Es el contenido de la oración. Puedo hacerlo con las oraciones típicas que tenemos y para eso hay muchos devocionarios, pero esencialmente el hablar con Dios es sobre tu vida, lo que tú estás viviendo. Si estás viviendo momentos maravillosos, es hablar de Dios de esos momentos maravillosos. Si estás viviendo momentos difíciles, es hablar de Dios en eso, con esa realidad difícil que tienes en tu corazón. Pero lo primero que nosotros deberíamos tener siempre instancia de orar diariamente. Hay muchas actividades que nosotros hacemos diariamente. Diariamente nos levantamos, nos bañamos, nos lavamos los dientes, pero la oración debería ser aún más marcada en tu corazón. Orar diariamente, hablar con Dios. Tenemos mucha aplicación hoy día, todos los teléfonos, estos aparatos electrónicos tienen aplicaciones para escuchar, para leer, para tener momentos de Dios. Pero creo que lo importante es saber ocupar toda la instancia. Hoy día toda la realidad de farmacia, supermercado y tantas otras cosas, tenemos que hacer fila, en vez de tener una fila enojado porque te toca un largo periodo, aprovecha ese tiempo. Aprovecha ese tiempo de conectarte con Dios. Como aquí yo le pongo en el wifi o por el cable, se conecta el computador al internet, lo mismo, conéctate con Dios. Ten un instante con Dios. ¿Te tocó el semáforo en rojo? Bueno, con mucha paz, conéctate con Dios. Pone en tu radio en la radio del auto, la emisora de la diócesis, o Radio María, u otra, donde te ayude a tener presencia de Dios. En tu hogar, ojalá un altar, ojalá un lugar donde tú puedas tener un instante de oración con el Señor. O una sillita en tu jardín mirando un árbol o en algún lugar especial de tu hogar. Hablar con Dios. Esa es la primera tarea.
Me está llamando la hermana Silvia de Rancagua, pero bueno, vamos a esperarla, que no se enoje, hermanita. Entonces, nosotros tenemos que, primero que nada, orar, orar. Y para eso también hay que planificarlo. No dejarlo solo al azar si me toca el semáforo rojo o no me toca, sino que saber que este momento es para Dios. Saber que en este momento busco un lugar tranquilo, busco un texto, busco algo para tener ese contacto con Dios. Entonces, creo que lo primero que nosotros tenemos que buscar es esto, una instancia de orar, de comunicarme con Dios. Segundo, creo que es importante la visita a nuestras iglesias. Estamos en un tiempo especial, un tiempo de pandemia, pero la iglesia que esté cerca de tu barrio, la iglesia que esté cerca de tu trabajo, un instante. Yo sé que a veces pensamos que los movimientos recibimos todo y a veces la gente hace una dicotomía entre mi movimiento y la iglesia. No, el movimiento sin la iglesia no tiene sentido. Ningún movimiento sin la iglesia tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo importante de la iglesia? Lo importante que está el Santísimo. Entonces, por eso es muy importante que busques, ojalá diariamente, un instante para estar frente al Señor. Pasar, saludarlo, pero saber que Él está ahí y que yo voy donde Él y me encuentro con Él. Me pongo un momento de rodilla o simplemente me quedo admirándolo, contemplándolo. Entonces, en la iglesia también encontramos los sacramentos, la Eucaristía, encontramos la posibilidad de confesarnos, que este tiempo de pandemia queremos volver a la comunión, pero no te olvides de confesarte, porque han pasado varios meses. Claro, el que no tiene una confesión frecuente dice, no, si no pasa nada, no fueron tantos los pecados. Sí, eso es una conciencia poco delicada con el amor de Dios. Entonces, buscar mi iglesia, buscar mi parroquia, mi capilla, si está cerrada y el Santísimo está dentro, por lo menos me paro en la puerta, que el Señor sabe que yo estoy allí. O busco la forma de golpearle al cura o ir a la señora encargada, pucha, que sea, yo me encargo de abrirla por lo menos 1 hora al día. No sé, tú lo verás, pero creo que es importante aprender a adorar a Dios en el Santísimo. Lo hemos dejado muy abandonado. Hemos estado meses, mejor dicho, ustedes han estado muchos meses sin estar frente al Santísimo. Yo celebro la misa todos los días, con la gracia de Dios, entonces con la gracia de Dios tengo aquí a mi izquierda el Santísimo. Entonces, pero no sé, tú tienes que ver si en estos tiempos de pandemia te has dado el tiempo de ir a encontrarte con el Señor. Has ido al supermercado, has ido a las tiendas, has ido a muchas cosas, has pedido permiso para eso, pero ¿y el Señor te ha dado el tiempo? Entonces, creo que es importante ir a adorar al Señor, para postrarme frente a Él, para estar con Él, para sentirlo, para acogerlo, para poder experimentar yo ese encuentro con el Señor. Yo soy el que voy al encuentro del Señor. El texto del Evangelio hoy día dice de los leprosos, hay uno que vuelve, recordemos, uno que vuelve a agradecerlo. Entonces a lo mejor tú puedes ser como ese leproso, con tu enfermedad, con tu cosa, con tu vida, y volver donde al Señor y decirle gracias, gracias porque no he vivido este gran drama de esta enfermedad, no he tenido problemas en nuestra alimentación, hemos tenido un hogar, bueno, cada uno de ustedes sabe por qué debería darle gracias a Dios. Entonces, nuestra parroquia, nuestra capilla, nuestra comunidad, muchos lugares donde está la presencia del Señor, pero el Señor está. El problema es que quizás tú no has estado con el Señor de esa forma. Algunos dicen es que todo, el Señor está en todo lugar. Sí, sí, tienen toda la razón. Pero en el Santísimo está en tu parroquia o en tu capilla o en el oratorio de tu colegio, o en el oratorio no sé, del santuario, pero ahí está el Señor esperándote. Creo que tercer elemento importante, que junto con amar a Dios sobre todas las cosas, y por eso vamos a la iglesia, también servir a los demás. Este tiempo de pandemia, este tiempo de enfermedad,
nos tiene que haber ayudado a tomar conciencia que nos necesitamos. El Papa lo dijo en una carta, nos necesitamos. Necesitamos ayudar a los demás, necesitamos estar presentes ante los demás. Es un tiempo, esta pandemia ha llevado mucho a la soledad. Mucha gente se ha sentido sola, se ha sentido abandonada, se ha sentido que no es importante. Hay hijos que por cuidarse y todas las cosas dejaron abandonados a sus padres. Si es así, es simple. Entonces, cuidado, cuidado. Necesitamos servir a los demás para poder amar a Dios y al prójimo. Acuérdense que Jesucristo proclama de eso de una manera categórica, uno junto al otro. Entonces nosotros vamos a descubrir el servicio a los demás, vamos a descubrir también a Cristo, el Cristo sufriente, el Cristo abandonado, el Cristo que está cansado, el Cristo que está choreado de esta vida. Entonces por eso es importante que tú también te tienes que dar el tiempo de servir a los demás. Y hoy día hay muchas formas. Si tienes una buena vida económica, puedes ayudar en esas parroquias, capillas donde se están dando alimentos. O tú mismo, a lo mejor, si tú tienes la capacidad física, un buen estado físico, una buena disposición para cocinar, lavar, lo que sea, ponte al servicio de los demás. Es que sí, de verdad nos tenemos que cuidar. Pero ¿para qué te vaya a cuidar si no vives? ¿Para qué te cuidas si no amas? ¿Para qué te cuidas si no eres feliz? ¿Para qué? ¿Para qué cuidarse si tu corazón no está lleno de la gracia de Dios? Recordemos que nosotros nos cuidamos no solo para vivir, sino también para ser felices. Y el servir a los demás también implica ser feliz, ayuda a ser feliz. Aprende también a vencer tu problemática de vida. Cuando uno vive la gracia de Dios, cuando uno vive la vida cristiana, supera las problemáticas. ¿Por qué? Porque no estoy con solo mi fuerza, sino también estoy con la fuerza y la gracia de Dios. Es como nosotros necesitamos vencernos para servir más. Necesitamos vencernos para estar más disponible para el Señor. Entonces, soy yo el que tengo que vivir una vida cristiana, pero en un crecimiento constante. No tengo que olvidar eso. Yo tengo que crecer. Yo tengo que crecer en el amor de Dios. Yo tengo que vencer mis pobrezas. Es que es mi pecado, sí, es verdad, todos tenemos nuestros pecados. Pero eso no significa que tengas que vivir esclavizado del pecado. Eso no significa que tengas que toda tu vida, ay, el pobrecito que tiene esto y tú. Nosotros tenemos que aprender en la gracia de Dios a vencer nuestras dudas, vencer nuestros males, vencer nuestra enfermedad, vencer todo aquello que me pueda alejar de Dios. Alejar de Dios. Hay muchas cosas que me pueden alejar de Dios. Y yo tengo que aprender a vencerme. La vida cristiana es un constante crecimiento. La vida cristiana es un constante vencimiento de mí mismo para transformarme en otro Cristo. Recuerda que tú tienes que buscar ese logro, que Cristo esté en ti, que tenga la experiencia del amor de Dios, que tenga la experiencia de servir a los demás, pero no tú, sino en la gracia de Dios, en la presencia de Dios. Estamos en un tiempo con muchas dificultades, lo sabemos, pero tenemos que aprender a vivir con estas dificultades. Tengo que aprender a vivir con la máscara, tengo que aprender a vivir con la arma en las manos, tengo que aprender a vivir con estas realidades nuevas, pero tengo que vivirlas, no me puedo quedar encerrado, no me puedo quedar en un mundo donde que nadie me toque porque no puedes vivir así, pues eso no es vida. La vida cristiana implica estar en la calle, implica servir a los demás, implica darse a los demás. A veces nos podemos quedar dormidos. A veces nos hemos quedado dormidos en la vida. Como párroco Sagrado Corazón tomé la opción hace un tiempo de recibir todos los funerales que están llegando. Y recibimos, no importa si las personas quieren el responso a las 10, a las 11, a las 12, a las 3, a las 2, no importa. Estamos para vivir, estamos para servir. Es que te toca vivir esa experiencia. Por favor, aprende a vivir. Vive feliz, vive haciendo el bien a los demás. Aprende a vivir. Hoy este es el día. Hoy es tu día.
Podemos cuidarnos para cuando más adelante, pero ¿y si no viviste? ¿Para qué te cuidaste? Vaya a llegar a lo mejor a los 100 años y miráis para atrás y ¿qué hiciste? Me cuidé. ¿Pero para qué? ¿Para qué te cuidaste? No, creo que hoy día tenemos que vivir. Hoy tenemos que ser feliz. A veces la gente espera ser feliz cuando se gane el quino, el loto y tantas otras cosas. Ahí van a ser felices. No, no. Hoy es el día de ser feliz. Hoy en la gracia de Dios. Cada vida, cada momento que lo viva, vívelo plenamente. Vívelo plenamente. En el vivir también vamos a descubrir el sufrimiento. Sí, vamos a descubrir sufrimiento. Vivir cristianamente no significa que nosotros estamos exentos del sufrimiento. Tenemos que aprender a descubrir cómo vivo con este sufrimiento, con esta enfermedad, con este dolor, con este problema de los hijos, del esposo, de la esposa, del trabajo y de tantas otras realidades que nos pueden producir sufrimiento. Yo tengo que aprender a vivir y a descubrir que en ese sufrimiento también puedo descubrir la bendición de Dios. ¿Es fácil? Para nada. A nadie nos gusta sufrir. Yo soy esquivo del dolor, me carga el dolor, me duele, no soy muy resistente al dolor. A la falta de amor, a la falta de caridad, me complica esa cuestión. A la falta de justicia, más exploto todavía. Los que me conocen saben que soy complicado en esa cuestión. ¿Por qué? Porque no es bueno sufrir. Pero tenemos que aprender que en la gracia de Dios nosotros también estamos llamados a vivir en este sufrimiento, esta enfermedad, este dolor. ¿Por qué? Por la gracia. Si la gracia también bendice con el dolor, pero tenemos que aprender a vivir con esa realidad. Hoy día en la misa en el hogar, hace unos días nos llegó un colchón inflable anti-escara y de verdad que llegó y yo no sabía qué importancia era un colchón de eso para un enfermo. Entonces las hermanas del hogar me explicaron el bien que hacen esos colchones. Entonces, claro, para esa persona que está en esa realidad, un colchón de eso le va a aliviar su tiempo de cama. Pero yo lo descubrí ahora. Ahora aprendí lo bueno que es tener esos colchones para aquellas personas que están postradas. No hay que buscar el sufrimiento. No busco el sufrimiento. Pero si lo tengo, si me lo encuentro, bendito sea Dios. Aprendo a vivir con Él. ¿Cuesta? Claro que sí, claro que cuesta el sufrimiento. Yo de verdad que soy poco de sufrir, no soy bueno para resistir los dolores, dolor de muela, oído para mí son complicados, me complica la vida. Pero tenemos que aprender que en el sufrimiento hay una bendición. Cuesta, vuelvo a decirlo, cuesta mucho aprenderlo, pero para eso tienes que tener una vida cristiana. Tienes que tener tu momento de Dios, tienes que encontrarte con Dios en el sufrimiento y lo vas a descubrir el por qué y el para qué. El sufrimiento también nos debe ayudar a aprender a descubrir las tentaciones. Si yo sé que hay cosas que me pueden sacar de la gracia de Dios y que me pueden alejar del amor de Dios, ahí están las tentaciones. Entonces yo tengo que aprender a decir no, yo tengo que aprender a alejarme de esas cosas. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestras tentaciones. Cada uno de nosotros vivimos en ese contexto de las tentaciones. Entonces, tú tienes que descubrir cuáles son tus tentaciones. ¿Cuál es lo que te aleja de Dios hoy día? Pero cuidado, porque las tentaciones yo las puedo culpar a otros. Pues yo puedo tirarle esa responsabilidad a otros. No, es mi tentación. Es lo que a mí me lleva a alejarme de Dios. Las tentaciones son parte de la vida, pero no significa que debo vivirlas. No debo vivirlas. Sí, ahora que fui a médico y tú sabes que como es como la revisión técnica, siempre te encuentran algo. Entonces, claro, tengo que tomar una cantidad de pastillas hoy día, madre mía. Entonces, claro, yo ya sé que en los cajones no debo tener tantas cosas, ni chocolate, ni galleta, ni esto, ni esto otro. No puedo tenerla.
¿Por qué? Porque puedo caer en la tentación de abrir el cajón y comer aquello que me va a hacer mal. Y si me hacen mal, voy a sufrir. Y yo sé que no me gusta sufrir. Y si sufro, implica que no voy a servir más. Voy a tener una limitación en mi servicio sacerdotal. Entonces tengo que aprender a decir, no, hasta aquí llego nomás. Y que duele, claro que duele. Sobre todo al principio, claro que duele. Entonces, aprendamos a enfrentar las tentaciones. Pero para enfrentarlas las tienes que conocer. Y para conocerlas tienes que ser sincero. Tienes que ser sincero contigo mismo. ¿Mm? Tienes que, de cara a Dios, ser muy sincero y ver aquellas cosas que son tu tentación. Tu tentación. ¿Mm? No es la de tu vecino, no es la de tu esposo o de tu esposa. No, es la tuya. Entonces, por eso es importante la oración personal, porque de cara a Dios yo le digo y descubro aquella tentación. Entonces, yo tengo que tener muy claro mis tentaciones para poder vencerla. ¿Mm? Es muy triste cuando uno tiene la experiencia de conocer gente que está metida en los vicios. ¿Mm? Y claro, una persona metida en los vicios es tan difícil que salga. Eh, Cuidado, ojo, porque a veces nosotros hacemos juicios sobre esas personas que viven la experiencia del vicio. No es fácil, no es fácil vencerlo. Entonces tenemos que tener mucha misericordia con ellos. Tenemos que ayudarlos, sí, y tener misericordia, pero también tenemos que tener la claridad de que no es bueno. Ningún vicio es bueno, ningún vicio es bueno. Otra cosa que es importante cuando miramos nosotros nuestra propia debilidad, nuestras propias tentaciones, es que los demás están viviendo también esa misma experiencia. Y por eso es importante nosotros rezar por los demás. Cuando en la televisión salen que atraparon a tal bandido que hizo tal cosa, no solo debe producir en mi corazón la pasión, que ojalá que lo encierren de toda la vida, que lo castren, esto y esto otro. No, también tiene que aparecer en nuestro corazón de una vida cristiana nuestra oración por esa persona, nuestra oración por su conversión. Y por eso es tan importante la pastoral carcelaria. Por eso es importante la pastoral carcelaria, porque allí Cristo también tiene que estar presente. El padre Andrés, el padre Santiago, ustedes lo conocen, que han dado toda una vida sirviendo a los internos. También hay un grupo de personas. Ahora la pregunta sería, ¿y tú por qué no? ¿Y tú por qué no? Ah, que yo no me... No, compadre, si ahí está Cristo. Y un Cristo necesitado. Un Cristo que está viviendo un dolor tremendo. Entonces, pregúntate, solo lo comento. ¿Mm? Allí también se necesita Cristo. Y por lo mismo se necesitan personas que lleven a Cristo. ¿Y tú por qué no? ¿Mm? Hablar, orar por otros. Yo creo que es sumamente importante orar por aquellas personas que están viviendo todo este contexto de la pandemia, todas nuestras autoridades, todas las personas que tienen que tomar las responsabilidades, que muchas veces nosotros los vemos simplemente cargándole el problema, pero muy pocas veces nosotros ayudamos a la persona a vivir esa experiencia que están teniendo en el cargo, en la responsabilidad o en la tarea que tienen por delante. La vida cristiana es vivir en Cristo. Vivir en Cristo implica siempre un crecimiento, siempre un más. Entonces, te invito a vivir esa experiencia, buscar en tu corazón, buscar en tu vida cómo puedes crecer más en el amor, cómo puedes crecer más en el servicio de tu iglesia. Es un tiempo especial. Vamos poco a poco reencontrándonos con nuestras iglesias, con nuestras parroquias, nuestras capillas. Vuelvo a decirlo, creo que es prudente que te confieses. Busca tu cura, busca el cura de tu parroquia, tu capilla y prepárate. En internet hay miles de examen de conciencia, prepara un buen examen de conciencia, pero no vayas a comulgar. Recordemos ese texto muy bonito cuando invitan a todos, pero hay uno que no está con el traje y lo agarran y lo tiran para afuera. El traje es la confesión. Una buena confesión va a ser el traje de gala para estar en el banquete del Señor. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Hay que amar más. Hoy día es la fiesta de San Martín de Tours, patrono de Colpa, patrono de mi ciudad de Quillota.
todos conocemos a San Martín de Tours, si no, date un tiempo y conócelo, el desprendimiento y la obediencia a Cristo. Son dos características muy importantes en San Martín de Tours. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz encuentro con el Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ti, sobre tu familia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceder por mí. Gracias.